Ok. Bueno. Vamos entonces a continuar. La vez pasada prácticamente fue una introducción y ahora pues ya vamos a entrar quizá un poco más en materia. Como saben, pues el título se llama, del círculo es La acción del Espíritu Santo en el alma. Y fíjense que hay dos formas de explicar al Espíritu Santo. Una es a nivel teológico y otro es a nivel más bíblico. Nosotros lo que hicimos en la ocasión pasada fue explicar quién es el Espíritu Santo en sí mismo, es decir, teológicamente, en su ser. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es decir, que es fuera del tiempo, en su existencia como Dios. Y la otra manera es a nivel de la historia de la salvación. Y aquí se trata más bien de un nivel de lo que, no tanto de lo que el Espíritu es, sino de lo que el Espíritu hace. Es decir, ¿qué ha sido y qué es para nosotros en la historia de la salvación en general, pero sobre todo en la historia de mi salvación? Solamente recordar a nivel trinitario, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, y al decir que es una de las personas de la Santísima Trinidad, estamos diciendo que tiene la misma sustancia que Dios Padre y que el Hijo, es decir, que es Dios igual, que tiene la misma naturaleza divina que la tiene el Dios Padre y Dios Hijo. Y que por lo tanto no es que haya, no sé, niveles y que Dios Padre sea el más importante, después venga Jesús y al último el Espíritu Santo. No. Así como decimos de Jesús que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, pues lo mismo podemos decir del Espíritu Santo, es Dios verdadero de Dios verdadero. Entonces tiene la misma sustancia del Padre, es igual que el Padre. Y dijimos que el Espíritu Santo es el amor que existe entre el Padre y el Hijo, y que de ahí viene el Espíritu Santo. Esto ya lo explicamos en la clase pasada, por lo que ya no nos vamos a detener en ello. Ahora, a nivel de la historia de la salvación, que es pues lo que más nos interesa a todas. Fíjense, el Espíritu Santo es el poder de Dios que se manifiesta en la historia. Se manifestó en el Antiguo Testamento, iluminando a los profetas, fortaleciéndolos, y ahora, después, en el Nuevo Testamento, acuérdense que, ¿cómo fue que concibió la Santísima Virgen? Pues María concibió por obra del Espíritu Santo. Y también obró en Cristo, o sea, estuvo lleno del Espíritu Santo, ungido del Espíritu Santo. Por lo tanto, y también, no solo estuvo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, ahora también está en la vida de la Iglesia. Y se puede resumir esta obra del Espíritu Santo en dos cosas, ¿no? Por un lado, en Dios que se hace presente en la historia, ¿no? Que estuvo actuando en la historia, inspirando a los profetas, impulsándolos, haciendo avanzar la historia de la salvación, la revelación. Pero sobre todo es aquel que Jesucristo nos dio. Y cuando digo nos dio, me refiero a todos nosotros en el presente. También a los que han venido después de Cristo. Pero Cristo nos dijo, si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Por lo tanto, el Espíritu Santo es aquel que continúa y continuará la obra de Jesús en el mundo. Jesucristo ha realizado la obra de la salvación con su Pascua, es decir, con su muerte y resurrección, su pasión, muerte y resurrección. Muriendo, destruyó la muerte y resucitando nos alcanzó, nos devolvió la vida. Esto lo hizo Jesús, pero el que la actualiza, el que la hace operante, esta salvación
que ya Jesús nos alcanzó es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace que eso que sucedió en un momento específico de la historia continúe a lo largo de los siglos. Se puede decir que el Espíritu Santo lo que hace es universaliza la obra de Jesús, de su salvación, y pone a disposición del hombre que cree esa salvación que ya Jesucristo nos alcanzó. Como que la trae al tiempo y al espacio presente. Como dice aquí, pues hace operativa para todos los hombres de cualquier época, de cualquier lugar, esta salvación que Jesús nos alcanzó para todos. Después de la ascensión, se puede decir que comenzó el tiempo del Espíritu Santo. Jesús nos adquirió las gracias, como que reunió todo un tesoro que depositó en la iglesia, depositó en la iglesia este como germen de santidad, pero al Espíritu Santo le corresponde el cultivar este germen y hacerlo crecer hasta llegarlo a su pleno desenvolvimiento. La Pascua, pues, o sea, cuando hablamos de Pascua, cuando digo Pascua, muchas veces piensan solo en la resurrección, ¿no? La Pascua es el paso, o sea, es el conjunto de la pasión, muerte y resurrección. Entonces, la Pascua de Jesús fue la condición para que viniera el Espíritu Santo. ¿Por qué era necesaria primero la Pascua? Porque mientras el hombre estuviera bajo el dominio del pecado, no podía venir Dios a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios es purísimo, santísimo. Y mientras el hombre estuviera manchado y lleno de pecado, pues no podía venir a nuestros corazones el Salvador. Toda la Santísima Trinidad. Entonces, al morir Cristo y morir con la muerte, da muerte a nuestro pecado y resucitándonos trae nueva vida, muere, digamos, el demonio es expulsado del hombre, del alma del hombre, y entonces el Espíritu Santo ya puede venir por medio del bautismo a la persona que ha sido redimida. En Romanos 6:6 dice, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Esto es lo que Jesucristo nos alcanzó con su pasión, muerte y resurrección, ya que ha vencido al pecado y al demonio, entonces es posible que venga, se nos dé el don del Espíritu Santo. Como decíamos, Jesús fue concebida por obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, si nosotros queremos también concebir, se puede decir a Dios, si nosotros queremos santificarnos, si queremos ser esa prolongación, esa prolongación de Jesús, porque acuérdense que somos parte de su cuerpo místico una vez bautizados, si queremos que este Jesús que nos abarca a todos, esta multitud inmensa que somos su cuerpo místico, es necesario que el Espíritu Santo venga a santificar nuestras almas y así podamos consumar este misterio de Jesús. Entonces, el cuerpo místico de Jesús, lo que une a este cuerpo de Jesús es el Espíritu Santo. Se puede decir que es el alma de toda nuestra alma, ¿no? Es como lo que reúne y agrupa a todo el cuerpo místico. Pero ahora viene lo importante, ¿verdad? Ok, ya sabemos que quién es el Espíritu Santo. Sabemos que Él es el que hace presente la obra salvadora de Cristo. Y sabemos que nosotros lo necesitamos en el alma. Pero ¿cómo viene el Espíritu Santo a mi alma? Pues bueno,
La Iglesia siempre nos ha enseñado que recibimos el Espíritu Santo a través del sacramento del bautismo. El bautismo es el sacramento fundamental. ¿Por qué? Porque es lo que va a fundamentar toda nuestra vida cristiana. Es la puerta por la que entramos a la vida en el Espíritu y la que nos va a dar el acceso a los demás sacramentos. Por el bautismo, justamente, somos liberados del pecado y regenerados, o sea, Dios nos vuelve totalmente a regenerar ya como hijos de Dios y llegamos a ser miembros de Cristo. Decíamos que el Espíritu Santo no puede haber donde está el pecado mortal. Entonces, justamente el bautismo, pues es el fundamento para que el Espíritu Santo pueda venir a nosotros. Sin el bautismo es imposible. Las aguas del bautismo, como saben ustedes, que seguramente han ido muchos bautizos, significan la limpieza de nuestra alma, del pecado original. Y de cualquier pecado, en caso que ya se sea una persona más grande, de cualquier pecado cometido después a lo largo de nuestra vida. Antes, el bautizo se hacía por inmersión, es decir, toda la persona la sumergían en agua. ¿Por qué era la inmersión? Porque simbolizaba el acto de sepultar a la persona que se estaba bautizando en la muerte de Cristo y después lo sacaban, dando simbolizando que resucitaba con Jesús, ya como una criatura nueva. Ya después se vio que era más conveniente simplemente bañarlos, ¿no? Mojarlos con el agua. Pero el simbolismo es el mismo. Nosotros con el bautismo, nuestra alma queda libre de todo pecado y venimos a ser una criatura nueva. Y no solamente una criatura nueva, sino a ser hijos de Dios. Y esto empezó a partir de Pentecostés. ¿Se acuerdan? Están todos los discípulos reunidos, encerrados. Llega el Espíritu Santo en forma de fuego y cuando San Pedro sale, lo que le dice a la multitud es esto: convertíos, esto está en los Hechos de los Apóstoles 2:38. ¿Qué les dice? Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense las dos cosas que señala San Pedro en ese primer momento, en ese momento que están llenos del Espíritu Santo. Bautícense. ¿Y para qué se hay que bautizarse? Para dos cosas especialmente. Para recibir el don, para perdonarse nuestros pecados y recibir el gran don del Espíritu Santo. Así como que se nos olvida, ¿no? Como que muchas veces pensamos bautismo y pensamos el agua que nos purifica, se perdona el pecado, y tal vez se nos olvida esa parte del bautismo en el que el sacerdote pone con el aceite una cruz en la frente del bautizado y en ese momento lo que hace es que en ese momento nos sella con el Espíritu Santo. Ese es el simbolismo de esa crucecita y ese sello en la mente, en la frente. En ese momento, pues, la vida de Dios viene a nosotros, nos hace hijos de Dios y herederos con Cristo. Es decir, en ese momento se abre para nosotros las puertas del cielo. Y pues con esto también viene todo el bagaje que necesitamos de vida espiritual, ¿no? En ese momento recibimos como don la fe, la esperanza, la caridad, los dones del Espíritu Santo, etc. Entonces, los dos efectos principales del bautismo son la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. En el Catecismo, en el 1265, se dice que el bautismo no solamente purifica de todos los pecados, sino que también hace a la persona que está bautizando una nueva criatura. Fíjense todo, es que es increíble todo lo que hace el bautismo. Nos hace hijos adoptivos de Dios, nos hace partícipes de la naturaleza divina, miembros de Cristo,
coherederos del cielo, templos del Espíritu Santo. Se nos perdonan los pecados. O sea, se nos dan todos los dones. En fin, por eso es tan importante y la Iglesia recomienda que el bautismo sea pronto, porque es, bueno, pues el regalo más grande que tenemos. Pero hay que también tener en cuenta un punto así esencial, y que es, ok, nosotros con el bautismo recibimos el Espíritu Santo con todos sus dones, pero el Espíritu Santo no va a obrar en contra de nuestra voluntad. La acción del Espíritu Santo de unirnos a Cristo solo va a tener lugar respetando nuestra libertad, es decir, si nosotros queremos y si nosotros cooperamos. Por eso San Agustín decía, quien te ha creado sin ti, no te va a salvar sin ti. Es como decir, el Espíritu Santo que ya has recibido no va a poder hacer nada si tú no lo dejas actuar, si tú no lo dejas hacer. Y entonces es sumamente importante que nosotros pues nos preguntemos, bueno, y entonces, ¿qué me toca a mí? ¿No? Si el Espíritu Santo no va a actuar, si yo no lo dejo, ¿cuál es mi parte? ¿Qué me corresponde a mí? Y se puede resumir en docilidad al Espíritu Santo. ¿Y qué queremos decir con docilidad al Espíritu Santo? Pues secundar su obra, darle nuestro sí libre, adherirnos a lo que Él nos va pidiendo, sabiendo a la vez que el que va a obrar es totalmente la gracia del Espíritu Santo. Que lo que va a dar resultado no somos nosotros, no va a ser solo nuestro sí, sino que el que va a obrar va a ser el Espíritu Santo. Lo que a nosotros se nos pide simplemente es dejarlo actuar, dejar que Él venga y secundar sus inspiraciones. Ok, entonces la tarea importante del Espíritu Santo es lograr nuestra santidad. Y quiero leerles una frase del diario de Sor Faustina, que dice, oh Jesús mío, qué fácil es santificarse. Y cuando uno ve qué fácil es santificarse, dice, ay no, a mí sí me cuesta mucho trabajo. Esto de la santidad no es tan fácil. Pero fíjense lo que dice, oh Jesús mío, qué fácil es santificarse. Solamente hace falta un poquito de buena voluntad. Y si Jesús descubre ese mínimo de buena voluntad en el alma, se apresura a darse a ella y nada le detiene. Ni las faltas, ni las caídas, absolutamente nada. Me gusta esto porque está diciendo claramente que va a seguir habiendo faltas y caídas, pero que estas faltas y caídas no le van a detener. Absolutamente nada. Jesús tiene prisa por ayudar a esta alma. Y si el alma es fiel a esta gracia de Dios, en poco tiempo logrará llegar a la más alta santidad que una criatura puede alcanzar aquí abajo. Dios es muy generoso. Y acuérdense, a mí me encanta ver lo generoso que fue Jesús en la tierra. Y por poner 2 ejemplos, podríamos poner muchos, 3 ejemplos voy a poner, de lo generoso que es Dios realmente. Cuando la Virgen intercede para que Jesús haga el milagro en las bodas de Caná, ¿se acuerdan? Bueno, que llenaron 7 tinajas. O sea, era una cantidad de vino, que ese vino, porque eran litros, no me acuerdo si cada tinaja son 100 litros, una barbaridad. Creo que son 100 litros cada tinaja. O sea, eran 600 litros después de que ya pues habían tomado todo lo que tenían los novios. ¿Cuánto vino habrá sobrado? Y no solo la cantidad, sino que ¿por qué guardaron el vino mejor para el final? Es decir, un vino de una calidad exquisita y en cantidades abundantes. Lo mismo pasa con la multiplicación de los panes. Comen los cantidad en las 2 multiplicaciones, comen
en un momento los 5,000 hombres y en otro los 7,000. Y dice que recogieron canastos y canastos de las sobras que habían quedado. Es decir, Jesucristo, o sea, Dios siempre es muy generoso. No es tacañito, no es que dice, ay, ¿cuántas personas son? 5. Bueno, aquí van sus 5 panes, ¿eh? Y que les alcance y distribúyalo bien a lo largo de la jornada. No, Dios da y da en generosidad. Y Jesucristo, cuando llegaban los enfermos, se quedaba hasta que el último se iba, aunque ya fuera noche. Entonces nos dice Sor Faustina, si el alma fiel a esta, en poco tiempo logrará llegar a la más alta santidad, Dios es muy generoso y no niega a nadie su gracia, perdón. Incluso nos da más de lo que le pedimos. Incluso nos da más de lo que le pedimos. Y puse en negritas quizá lo que a mí más interesa. La vía más corta para la santidad es la fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es Dios que nos va a decir cuál es el camino. Y esto es lo que vamos a tratar de ver. Entonces, la santidad, mi santidad, la santidad de todos nosotros, es obra del Espíritu Santo. El problema es que la mayoría, a la mera hora, pensamos que la santidad es obra nuestra. Y pensamos que, bueno, vamos a hacernos, y no digo que no sea importante esto, no con esto vayan a decir que no hay que hacerlo, pero como que ahí ponemos todo nuestro esfuerzo. La mayoría pensamos que tenemos que hacer un buen programa de vida, tener un programa claro de cómo me voy a ir perfeccionando, qué defectos voy a ir tratando de eliminar, qué virtudes voy a tratar de hacer crecer, y que si me pongo manos a la obra, me remango las mangas y me pongo a trabajar, ya con eso voy a lograr ir progresando en la obra de mi santidad. Y sin embargo, fíjense que esto puede ser un gran obstáculo para el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en la medida en que, a lo mejor con la mejor intención del mundo, yo pongo mi esfuerzo, mi confianza en lo que yo voy a hacer, estoy impidiendo que el Espíritu Santo me muestre el camino. Si yo creo que yo sé, es como como que el Espíritu Santo se me pone enfrente y me quiere decir, mira, tu camino de santidad es por este camino. Y yo le digo, no, tú no me haces falta, yo sé por dónde tengo que caminar. Pues estará por lo menos más largo el camino. Entonces, en la medida en que nosotros, aunque sea con la mejor intención, nos centremos en los medios que nosotros podamos poner, en ser muy diplomáticos, en organizarnos muy bien, en fortalecer nuestra voluntad, en esa medida vamos a estar obstaculizando la labor del Espíritu Santo en nuestro interior. Y fíjense que esto desde el Antiguo Testamento, como que Dios lo hacía, lo dejaba como muy claro. En Zacarías dice, no por el valor ni por la fuerza de ustedes, sino por mi espíritu es el que hago las cosas. Y esto quizá a mí la figura que más me lo deja claro esto es la de Gedeón. Ustedes saben que, supongo que todos saben quién fue Gedeón. Gedeón era pues era un campesino, era el menor de los hijos de su padre. El caso que se le aparece un ángel y le dice que él va a luchar, se le aparece y le dice, tú vas a luchar contra los madianitas. Y los madianitas eran un ejército enorme, que los estaban devastando. Y el otro le dice, pero ¿cómo se te ocurre que yo, si soy el más pequeñito, si yo soy un campesino, si yo no soy hombre de guerra, ¿cómo crees que yo voy a poder hacer esto? Y él le dice, no, sí, él le pide pruebas, el ángel se las da, y por fin Gedeón se lanza y reúne amontonal un ejército enorme para poder pelear. ¿Y qué pasa entonces? Que se le aparece Dios y le dije, no, ¿sabes qué? Si tú vas con este ejército, ponte tú que ya no me acuerdo los datos exactos, tendría que haberlo repasado y no lo repasé.
Tú con estos 10,000 hombres crees que si vas con ellos vas a creer que tu gran ejército y con esto fue con lo que venciste a los madianitas. Entonces, ¿sabes qué? No, no va a ser así. Y le va de una forma y de otra quitándole a los números. Bueno, los que vayan al lago y los que beban de esta manera, pues se los regresas a tus casas. Y luego los que sientan miedo, también regrésalos. El caso es que Dios lo acaba dejando con 300 hombres contra un ejército de como 30,000 hombres. Y les dice Dios, te estoy dejando solo con estos hombres para que no pienses que fue por tu fuerza ni fue por tu sabiduría por lo que los venciste. ¿Y saben cómo logró Gedeón vencerlos? Dios le dijo, cojan cántaros vacíos y ustedes, los 300 hombres, se pongan alrededor del ejército y en el momento que se lance el ataque, ustedes digan, rompan todos los cántaros y digan por Gedeón y por Yahvé, se lancen en la batalla. Y es lo que hacen. Rompen, hacen un estruendo tal que los madianitas se asustan de tal forma que unos a otros se matan. Y así es como el ejército de Gedeón vence. Y Dios se los dice claro, no quiero que tú creas que es con tu fuerza y tu poder. Bueno, pues lo mismo nos pasa a nosotros. No va a ser con nuestra fuerza de voluntad, no va a ser con nuestros medios. Y si nosotros creemos que la santidad la vamos a adquirir a fuerza de esfuerzo, no vamos a lograr nada. Más bien, lo que vamos a lograr es obstaculizar la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué no vamos a lograr? Porque la tarea es superior a nuestras fuerzas. Porque es algo sobrenatural. Tiene que ser un don que Dios me da. Por eso nosotros no podemos adquirirlo con nuestras fuerzas. Las Escrituras nos los deja claro y Jesús nos lo dice. En el campo de la gracia, sin mí nada podéis hacer. Y San Pablo también dice, y esto lo experimentamos, creo que todos, el querer está en mí, pero no el hacer lo bueno, ¿no? Y dice, sí, veo claramente cuál es el camino, pero ya, y lo quiero, pero de quererlo a hacerlo, pues hay mucho trecho. Entonces, tenemos que tener esto clarísimo. Sin Dios no podemos hacer nada en el campo sobrenatural. ¿Por qué? Porque es un campo sobre nuestra naturaleza. Está por encima de nosotros. Ser conscientes de esto nos va a evitar muchos combates inútiles y también mucho desánimo, porque muchas veces nos desanimamos porque pensamos que lo vamos a hacer y lograr a base de puños, ¿no? Con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación, con este programa bien hecho que yo tengo, y no, sin mí no podéis hacer nada. Entonces, no tenemos que tratar de hacernos santos por nuestras propias fuerzas. Pero esto no significa que no tengamos también que poner nuestro esfuerzo, ¿eh? No se trata de decir, pues que venga Dios y haga todo. No, ya decía San Agustín, el que te salvó sin ti, no te santificará sin ti. Entonces, sí tenemos que poner nuestro esfuerzo, pero ¿en qué tenemos que poner el esfuerzo? Solamente en dejar actuar a Dios. Dejar actuar a Dios sin oponer resistencia. Abrirnos lo más posible, lo más plenamente posible a la gracia de Dios, que va a ser la que nos va a santificar. Se puede decir que nuestra tarea es tratar de no estorbar. Como dicen, ¿no? Más ayuda el que no estorba. Pues en el plano de la santificación, esto es totalmente cierto. En la medida en que nosotros dejemos de estorbar, en la medida en que nosotros solo dejemos hacer, y eso fue lo que hizo la Santísima Virgen. ¿Qué hizo María? No dijo, pues el Espíritu Santo vendrá sobre ti.
María dice, no dice María, sí, yo voy a hacer, no te preocupes. No, María dice, hágase. Hágase en mí lo que tú has dicho. Hágase. He aquí la esclava, pero hágase. Tú haz. Si nuestras fuerzas tienen un límite, tenemos que tener claro que el poder y el amor de Dios no lo tienen. Pero para que este poder y este amor que Dios nos tiene venga en ayuda de nuestra debilidad, nos basta, solo basta que nosotros pongamos toda nuestra confianza en Él. Dios, dice Santa Teresita, se deja vencer por la confianza que ponemos en Él. Si ustedes han leído las obras de Santa Teresita, ya sea La vida del alma o sus cartas, uno descubre, y ella deja muy claro, cómo la obra de la santidad es confiar en que Dios sí va a actuar, poner toda nuestra confianza en Dios. Ella dice que nosotros solo tenemos que ser como esos niños pequeñitos que quieren subir una escalera, pero que todavía no pueden subirla. No son tan chiquitos que no son capaces de subir la escalera. ¿Qué es lo que tiene que hacer, dice Santa Teresita, el niño Jesús? Simplemente hacer la finta de que quiere subir el escalón, ¿no? Entonces, como que alza su piececito y lo vuelve a bajar porque no puede. Y alza su piececito y lo vuelve a bajar porque no puede. ¿Y qué va a hacer el papá? Pues el papá lo que va a hacer coger a su chiquito, lo va a coger en brazos y él, con él, va a subir la escalera. Pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Simplemente dejar que Dios nos cargue. Y para que los pueda cargar, la confianza en Él es fundamental. Por esto, todos, y aquí cada quien ve hacia sí mismo, y yo me veo a mí misma, todos tenemos la posibilidad de llegar a ser santos. Simplemente tenemos que poner nuestra confianza en Dios y dejar que Él actúe. Aquí está el secreto de la santidad. Dejar de poner obstáculos a Dios y tener esa confianza es como abrir el alma para que Él actúe. San Juan de la Cruz dice, lo que mueve y vence es una esperanza confiada, esta esperanza en Dios. Y luego también dice, tanto alcanza el alma del amado cuanto ella de él espera. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Si yo creo que Dios me va a dar migajas, voy a obtener de Dios migajas. Si yo creo que Dios me va a dar grandes bienes, obtendré de Dios grandes bienes. Ahora, también, ¿por qué decimos que pues la santidad nos supera a nosotros? Y es también porque solamente Dios conoce el camino de cada uno para llegar a la santidad. Solo Dios conoce el camino de cada uno. Hay tantos caminos, tantas formas de llegar a la santidad. ¿Cuántas personas hay? Cada persona es absolutamente única para Dios. Por lo tanto, la santidad no puede consistir en un determinado modelo de santidad y decir, bueno, pues yo voy a hacer exactamente, a ver, ¿qué hizo San Francisco? Y yo como San Francisco voy a hacer exactamente lo de San Francisco. O decir, no, yo voy a hacer como San Pablo. Y entonces, no. Porque la santidad no consiste en una práctica de un modelo de perfección. Mi santidad es una realidad única, que solo Dios conoce. ¿Y saben por qué solo Dios conoce? Porque solo Dios sabe qué talentos nos dio, en qué circunstancias hemos crecido, qué nos mueve, qué posibilidades tenemos. Y ustedes lo van a tener claro. Ustedes saben qué le pueden exigir a cada hijo. Y a cada hijo es diferente. No se le puede exigir lo mismo a un hijo que es sumamente inteligente que a lo mejor otro que es sumamente deportista. Y muy bueno en el deporte, pero poco
capaz para concentrarse. Entonces la mamá a uno le va a pedir un 10 y al otro le va a pedir un 7. Y va a estar encantado con el 7 que es deportista, pero que nada más no se le da la concentración. Entonces Dios sabe qué nos dio, qué circunstancias históricas hemos vivido. Por eso al que le dio 10 talentos le pidió 10. Y al que le dio 5 le pidió 5. Y al que le dio 1 solo le pedía otro más. Y a los dos que tanto al de 10 como al de 5 le dijo, siervo bueno y fiel, ven al banquete de tu Señor. Es decir, con los dos estuvo encantado, aunque uno hubiera dado 10 y otros 5. Porque no se puede esperar lo mismo, por ejemplo, de una persona que nació en una familia cristiana, con muy protegido, muy lleno de, pues sí, de cuidados, de amor, que a lo mejor una persona que nació en la calle, que solo estuvo rodeado de miseria y de malos ejemplos, no se le puede pedir lo mismo. Y Dios sabe eso. Dios sabe, conoce nuestra historia, conoce nuestras circunstancias, conoce lo que nos ha afectado, o lo que no nos ha afectado. Por eso, nuestro camino para la santidad es único y solo Dios nos puede indicar el camino. Nosotros ignoramos realmente en qué consiste nuestra propia santidad. Y Dios nos los va a ir revelando, desvelando a lo largo del camino. Y fíjense que la mayoría de las veces, eso que nos va a mostrar, quizá la mayoría de las veces sea algo diferente de lo que normalmente nosotros nos imaginamos. No sé, quizá yo estoy pensando que para ser santa tengo que cambiar este carácter que tengo. Y a lo mejor lo que Dios quiere es que yo me acepte a mí mismo con este carácter que tengo. No que no deje de tratar de cambiarlo, pero que primero haya una aceptación. O a lo mejor yo pienso que y fíjense que esto pasa hasta en la vida de la familia, ¿no? Muchas veces uno le da al esposo, o el esposo le da a la esposa algo que no quiere o no necesita. Y sin embargo, lo que más quiere, o sea, lo que ella quería simplemente era, no sé, que me dijeran, te quiero. Y el esposo le trajo y que se lo demostrara además. Y a lo mejor el esposo le trajo un reloj muy caro. Y decía la esposa, no, yo lo que quería es que mi esposo estuviera más tiempo conmigo. Bueno, pues así pasa un poco con nosotros, con Dios, ¿no? Quizá lo que Dios quiere, pues es diferente de lo que nosotros pensamos que Él quiere. Entonces, solo Dios conoce nuestro camino de la santidad. Y por tanto, es muy importante que nosotros no nos aferremos a la imagen que nosotros tenemos de lo que es la perfección para mí, sino que estemos abiertos a lo que Dios piensa que es la perfección para cada uno de nosotros. Solo Dios es capaz de crear grandes obras, obras maestras, obras únicas, y al hombre, la verdad, lo que sabe es imitar. Entonces, para acceder a la santidad, el hombre no se puede conformar o limitar, conseguir unos principios generales. Sí hay que seguir esos principios, pero no se puede conformar con esos principios que valen para todo el mundo. Y cuando decimos esos principios que valen para todo el mundo, estamos diciendo, no sé, los mandamientos de la ley de Dios. El practicar las virtudes, el cumplir con nuestras obligaciones. No, sí hay que hacerlo, pero no podemos limitarnos a eso. Dios a cada quien, como decíamos, le va a pedir algo que es propio de él. Y la manera en que vamos a vivir a lo mejor esos mandamientos de la ley de Dios, pues no son exactamente
de la misma manera. ¿Cómo vamos a detectar qué es lo que Dios nos pide o qué estamos diciendo? Para poder avanzar en la vida espiritual, necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos tiene que guiar, pero bien, ok, pero pues ahora, ¿cómo detecto yo al Espíritu Santo, no? Entonces, sí decimos, sí tenemos, por un lado, que esforzarnos por obedecer la voluntad de Dios, viendo qué nos dice la Biblia, no sé, amar al enemigo, amar al prójimo, hacer el bien, cumplir los mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que también nos tenemos que abrir a lo que Dios me pide a mí en concreto. Y para esto, el medio fundamental, el medio más importante, el medio básico, es ser fiel a las inspiraciones del Espíritu Santo, a esas mociones, a esas peticiones interiores que Dios nos hace. Ahora, ¿cómo voy yo a conocer esto? Perdón, antes de cómo conocer esto. Nada más, sin ellas, sin estas inspiraciones, corremos el riesgo de relajarnos en determinados aspectos y quizá exigirnos de más en otros. ¿Por qué? Porque a lo mejor vemos que una persona que nosotros admiramos mucho es de una manera y nosotros queremos tratar de imitarla, pero se nos olvida que nosotros pues no somos como ella y que no, quizá no estamos exigiendo algo que no nos están pidiendo. Poníamos el ejemplo del hijo que a lo mejor no es tan capaz. La mamá no le va a pedir eso. Y si el otro se está comparando con el hermano que nada le cuesta, pues está cometiendo un error, porque su mamá y Dios no están esperando lo mismo de lo mismo. Simplemente Dios le va a pedir a cada quien lo que puede dar. Y también tenemos que tener en cuenta que pues Dios no nos va a dar aquellas gracias de algo que no nos está pidiendo, ¿no? Entonces, si yo quiero ser, no sé, absolutamente paciente, y yo simplemente por ahí no es lo mío, pues a lo mejor Dios no me va a hacer tan paciente como una persona que no le cuesta. Y a lo mejor yo estoy duro y darle con la paciencia, duro y darle con la paciencia. Y a lo mejor lo que Dios quería era que yo me aceptara así como soy, pero que también aceptara al otro como es. Y a lo mejor yo estoy tratando de controlar mi paciencia, tratando de controlar mi impaciencia y tratando de esforzarme con fuerza de voluntad, contar hasta 100. Y Dios lo que quería es que manifestara mi amor. No sé si me explico. O sea, pueden ser realidades diferentes. Y lo que sí es que no nos va a dar las gracias para hacer aquello que no nos está pidiendo y sí nos va a dar la gracia para aquello que espera de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no va a pedir algo que antes no haya dado. Cuando nos inspira a hacer algo, si realmente es Él el que nos está inspirando, concede al mismo tiempo la capacidad para hacerlo, aun cuando eso que nos pide nos asuste o sintamos que nos supera en un primer momento. Toda moción divina es, por un lado, una luz, pero también es fuerza para cumplirlo. Y creo que con esto, no se preocupen, en algún momento vamos a llegar a cómo va a distinguir estas gracias de Dios, cómo vamos a saber cuándo es, cómo distinguir si una, no sé, si una inspiración es de Dios o si no es de Dios. Vamos a llegar más adelante. Ahora vamos a decir otra cosa que también es importante y creo que lo vamos a dejar hasta aquí. La fidelidad a la gracia atrae otras gracias. Cada fidelidad a una inspiración va a estar recompensadas con más gracias. Y es lo que les ha pasado a los santos. Fueron fieles a lo que Dios les pedía, entonces Dios les daba nuevas gracias. Y lo que le pasa a los pecadores, o a los que no avanzamos quizá tanto, es que Dios nos da una gracia, nos inspira algo, y nosotros decimos, ay, no, yo no puedo, y la dejamos pasar. Y entonces, pues como que poco a poco le vamos diciendo a Dios, pues no quiero, no quiero. Entonces Dios trata,
Pero si yo todo el tiempo le estamos diciendo no quiero, pues cada vez va dándonos menos gracias. Entonces, cada fidelidad a una inspiración viene recompensada con más gracias. Y fíjense que esto ¿se acuerdan cuando dice Cristo que están con lo de los talentos, ¿no? Entonces, dice que el que muchos, no, que le dicen que le dé las gracias del otro al que tenía más, ¿no? Y le dicen, pero ¿cómo si él ya tiene 10 talentos? Y les dice algo así como que el que tiene, pues ya lo que tiene, pero se le dará más, y se le dará más en abundancia, o algo por el estilo. No me acuerdo la cita exacta. Entonces, en la medida en que nosotros seamos fieles a las inspiraciones, cada vez vamos a tener más gracias, va a ser más posibilidad que seamos más fieles a lo que Dios nos pide, nos va a ser más fácil percibir lo que Dios nos está pidiendo y tendremos mayor facilidad para cumplirlos. San Francisco de Sales dice, cuando se aprovecha bien una inspiración que el Señor nos da, nos concede otra, y así nuestro Señor continúa otorgando sus gracias a medida que se aprovecha. Y Santa Teresita decía, al principio era un combate, pero poco a poco se me hizo fácil la renuncia desde el primer momento. Pues miren, aquí estaba la cita. Jesús lo dijo, al que tiene se le dará y abundará. Por una gracia fielmente recibida, Él me concedía una multitud de otras. La obediencia al Espíritu Santo va acompañada de la gracia de la felicidad. Y esto también tenemos que tomarlo en cuenta. Como que muchas veces pensamos, ay, es que si soy fiel al Espíritu Santo, es bien pedinche. Y entonces, si le das la mano, te coge el pie, la otra mano, y no. Y me voy a quedar como si todo fuera cruz y pesimismo. Cuando en realidad la obediencia al Espíritu Santo va acompañada de la gracia de la felicidad. Por eso no puede, o sea, como decía, no me acuerdo quién, un triste santo es un santo triste es un triste santo. ¿Por qué? Porque la santidad no puede ir acompañada de la infelicidad, de la tristeza. La santidad, cuando tú ves una persona, cuando conoces una persona santa, la ves que es una persona en paz, que irradia como bienestar, ¿no? ¿Por qué? Porque la obediencia al Espíritu Santo va acompañada de la felicidad. Puede costar en un primer momento, nos puede hacer sufrir en un primer momento, pero al final siempre esas gracias llevadas con fidelidad nos van a ensanchar el corazón y la persona se va a sentir más libre, más feliz. En el Salmo 119 dice, correré por el camino de tus mandamientos, pues tú ensanchaste mi corazón. Dios, decíamos que Él recompensa ampliamente y que es sumamente generoso. Y esto vale, si nosotros seguimos a lo que Él nos pide, con certeza nos va a dar la felicidad del alma. Esto no significa que no vayamos a tener problemas, porque no podemos entender felicidad como una ausencia de problemas o dificultades, sino que va a ser una felicidad como la que tienen pues los santos. Se va a tener el corazón dilatado. Y si hay tristeza, si hay amargura, tengan por certeza que no estamos siguiendo las inspiraciones del Espíritu Santo y que quizá lo que estamos haciendo no es lo que el Espíritu Santo quería. Bueno, creo que hasta aquí lo dejamos. Si alguien tiene, o ahora sí, si alguien tiene alguna duda, este es el momento de poder hacerlas. A mí me gustó algo mucho, Ana, que dijiste, que a veces, por ejemplo, estamos luchando con la paciencia, ¿no? Ajá.
Y a lo mejor no nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es, o sea, me encantó porque pues sí me abrió los ojos en algunas cosas. Darnos cuenta que mejor es aceptar a la persona amándola que hace eso, ¿no? Y a lo mejor hacer las cosas, a lo mejor me estás pidiendo el Espíritu Santo, hacer las cosas con cariño y con Ajá, amor, que no me parezcan tanto, ¿no? ¿Sí me sí, explico? sí, 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 ¿verdad? totalmente, así es, Susi. Por eso tenemos que estar abiertos, porque les digo, créanme, nos pasa a todos, ¿eh? Muchas veces estamos trabajando en lo que nosotros pensamos que nos santifica y dejamos de hacer lo que realmente nos santifica. ¿Alguna otra duda, pregunta, Ahí nada comentario? más la duda que me quedaría es el discernimiento de qué está bien o no. ¿Me Ah, explico? exacto. ¿A Pero no se dónde? preocupen. Eso es lo que sigue. Justamente, ¿no? ¿Cómo reconocer? Aquí se los voy a poner, vean. ¿Cómo reconocer y discernir esas mociones del espíritu? Bueno, recibimos todas estas mociones y con qué frecuencia son, cómo favorecer su presencia en nuestra vida espiritual. Todo eso lo vamos a ver más, ahora sí, continuará, ¿no? De eso será lo que viene después. Ah, ok, gracias, Ana. Nada. ¿Algo más? Si no, aquí Ok, termino. yo quería preguntar, Sí, estabas en la parte de la esperanza confiada y después dijiste, no te aferres a la imagen que tienes sobre lo que es la perfección para ti. ajá, Eres capaz de crear obras maestras. No te ajá, confíes, solo conseguir principios que valen para todo mundo. No te ajá. limites O a sea, los no te, a perdón, practicar. sí. Y otra cosa dijiste, pero ya no supe qué era. Uy, eso sí ya está muy difícil, que yo me acuerdo No, exactamente. O sea, lo que sí sé es, no podemos limitarnos a seguir los principios generales. Con principios generales estamos diciendo los 10 mandamientos, las escrituras, sino que lo que tenemos que estar es abiertas a dejar, a escuchar la voz de Dios y seguirla lo mejor que podamos. Sí puedo ver que decía aquí en la diapositiva, ¿verdad? Un segundo, ¿eh? Era cuando estábamos en la esperanza. Uy, es que no recuerdo. confiada. Esperanza confiada, sí. Después de lo del niñito que iba subiendo las escaleras, tratando de Sí, sí, subirles, sí. tantitito después. Aquí está. Esto sería aquí, que eso, que Dios conoce el camino de cada uno. Ay, es que no sé exactamente qué digo, es la verdad. Sí tengo aquí una base, pero... No nos limitemos a los mandamientos, a practicar virtudes y eso no dije. te... Ajá, no nos limitemos a practicar virtudes ni los mandamientos, sino prácticamente lo que tenemos que hacer es escuchar y abrirnos a lo que Dios quiere y secundar eso que Dios quiere. Pero eso pues ya lo vamos a ver justamente más adelante, ¿no? Cómo escuchar, cómo saber distinguir, etcétera. Y que lo que para alcanzar las gracias, ya sé, lo que nosotros tenemos es poner, así hablé de la confianza. ¿Por qué hay que hablar de la confianza? ¿Por qué hablé de la confianza? ¿Y por qué dice San Juan de la Cruz que tanto alcanza el alma del amado cuanto ella de él espera? Porque si yo no espero algo grande, qué chistoso, me cierro a eso grande. Entonces, en la medida que yo confío en Dios y no en mí, porque cuando confiamos en nosotros mismos, como yo sé que solo puedo hacer este poquitito, pues hago este poquitito. Cuando confío totalmente en Dios y creo que Él va a hacer las obras grandes, podré hacer obras grandes. No sé si me explico. Sí, Ana, yo leí con Jacques Philippe que a Dios le gusta que le tengamos confianza. Exactamente. Exactamente. Fíjense que justamente esta parte que les he dado, la saqué del libro de Jacques Philippe. Pero no es el único que dice, o sea, esto lo dice Santa Teresita, prácticamente la santidad en Santa Teresita está basada en la confianza. Sí. Pero sí, Es efectivamente, para esta parte me voy a basar
me he basado ahorita en el libro de Jacques Philippe, y para la siguiente también me voy a basar en el libro de Jacques Philippe y en otros libros. Simplemente complementaré. Sí, no crean que esto sale de mi hermoso cerebro, para nada. Efectivamente, como dice la pollita, si quieren leer el libro de Jacques Philippe, es muy bueno, se llama La Escuela del Espíritu Santo, y justamente habla de esto. Pero es lo que vamos a estar viendo en estos círculos. ¿Ok? Bueno, creo que ya nos pasamos. Entonces, hasta aquí terminamos. Les deseo que pues una bonita semana y pues si Dios quiere, nos vemos el próximo miércoles. ¿Vale? Gracias, Ana. Rezamos Muy para concluir. En nombre Muy del bien. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, Venga Venga tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Gracias, Anita. Bye. Un beso. Gracias. Ay, Ana, muchas gracias. Gracias. De nada. Ah.